más en Telepacífico Noticias. El Congreso de Colombia aprobó recientemente una nueva causal de divorcio que permite la disolución del matrimonio por la sola voluntad de uno de los cónyuges. Esta reforma, conocida como divorcio unilateral o divorcio express, busca simplificar y agilizar los procesos de separación matrimonial, eliminando la necesidad de demostrar causales específicas como infidelidad o incumplimiento de deberes conyugales. Pues esta medida ha generado muchas preguntas, muchas inquietudes, por eso nos acompaña en el estudio el abogado Edgar Humberto Campos. Él es especialista en temas de familia. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros y realmente qué tan express es. Armando, muy buenas noches Gigi, buenas noches a todos los televidentes. La verdad es que no es express. El único divorcio express que podríamos denominar es el de mutuo acuerdo, en el cual la pareja acude, por ejemplo, ante notario y si no hay hijos, etcétera, lo que se demore el notario en correr la escritura pública. Pero aquí, como lo dijo Gigi al presentar la nota, de lo que se trata es de no alegar una causal. Yo ya no tengo que demostrar si hubo infidelidad, ya no tengo que demostrar si el otro se embriagaba, si el otro usaba sustancias alucinógenas, sino simple y llanamente no quiero seguir casado. Ese es el elemento novedoso de la causal décima del artículo 154 del Código Civil. Pues bien, también queremos saber cuáles son los cambios específicos, porque yo diría que si esta es la décima causal, entonces podría eliminar las otras 9, porque definitivamente no me quiero seguir o no quiero seguir con este matrimonio, digo chao y adiós. Muy interesante argumento. Lo que pasa es que las otras, no 9 causales, sino que serían las otras 7 u 8 causales, pueden ser materia de la demanda de reconvención, o sea, contrademanda. Pensemos este caso hipotético. Yo presento la solicitud de divorcio porque quiero divorciarme y mi pareja dice, pero es que usted es el culpable del divorcio y me contrademanda. Entonces, en ese orden de ideas, las otras causales quedan vigentes. Pero ¿dónde está la novedad aquí? La novedad aquí está en que muchas personas a veces no tienen la causal para demandar el divorcio. ¿Por qué? Porque la ley exigía que el que es culpable del divorcio no puede alegar su propia culpa para terminar el matrimonio. Ahora eso ya no importa. Abogado, ¿dónde se pueden hacer estos trámites? ¿Pueden ir las parejas a las notarías o tienen que seguir algún procedimiento en otra entidad? Interesante pregunta. Este tipo de divorcio, el divorcio unilateral, es única y exclusivamente judicial. El notario autoriza una escritura de divorcio cuando la pareja está de mutuo acuerdo. En este caso, van por vía judicial ante el juez de familia. ¿Qué afecta entonces esta nueva causal de divorcio a la división de bienes? Porque realmente lo que preocupa a la hora de separarse es cómo vamos a disolver ese contrato donde quedan los bienes y más si tenemos hijos. Perfecto. El matrimonio genera 2 situaciones. La primera, el estado civil de casado, y la segunda, la existencia de la sociedad conyugal o la sociedad de gananciales. Sociedad que surge excepto que se hubiera pactado en las capitulaciones matrimoniales que no íbamos a tener sociedad conyugal. En este caso, cuando yo presento la solicitud de divorcio unilateral, yo debo plantear un aspecto económico. Por ejemplo, cómo va a quedar el tema de los alimentos para los hijos, si voy a indemnizar a mi pareja en un momento determinado porque pues yo fui el culpable de la ruptura de la relación. Entonces ese aspecto económico del matrimonio se sigue sosteniendo. Por eso es que yo debo presentar una propuesta económica que el otro, mi consorte, debe valorar si acepta o no. Y si no la acepta, deberá presentar una contrapropuesta. Y en el caso en que ambas propuestas sean distantes, el juez va a exponer una tercera vía como un gran conciliador. Abogado, entonces, ¿esto qué significa? ¿En el 2025 más divorcios se van a presentar en Colombia? Es posible, Armando, es muy posible porque, como lo dije hace algunos minutos, en ocasiones las personas desean divorciarse, pero no tienen la causal y uno de los miembros de la pareja forza el matrimonio en el sentido de decir, pues como no hay causal, pues seguimos aquí y en ese orden de ideas nuestro matrimonio se sostendrá. Pero, repito, se le está dando una herramienta muy importante a aquel que debe o que quiere terminar con su vida conyugal. Con esto copiamos la tendencia argentina del artículo 438 del Código Civil argentino, de la Ley 15 del año 2005 de España, que permiten ese tipo de divorcios, así como el Código de las Familias de Cuba, el Código de Familia de Nicaragua y otros países. Para resumir entonces, este divorcio o esta causal no es tan express, el único que es express es cuando hay mutuo acuerdo, de resto hay que someterse a los abogados, a ir, a venir, a ver si le gusta lo que le propone el que se quiere separar de forma unilateral.
Exacto, aquí es necesario el abogado, aquí es necesario acudir al juez, aquí es necesario presentar una propuesta. Oído, no es solamente que yo quiero terminar mi matrimonio, es la forma como voy a darlo por terminado. Abogado, y con todo esto podríamos decir que terminan los divorcios costando lo mismo, porque usted sabe que muchas personas también, a muchas personas les da miedo divorciarse precisamente por los gastos que esto genera. Claro, porque como tenemos que ir ante el juez y van a presentarse una serie de audiencias, por lo menos una sola audiencia, que es la audiencia concentrada de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, necesariamente los costos van a incrementar. Pero Armando y televidentes, aquel que no tiene la capacidad económica para contratar al abogado tiene varias alternativas. Enumerémoslas rápidamente. Una, acogerse al amparo de pobreza. Y en ese orden de ideas, el juez le va a designar un abogado de la lista de abogados que están ejerciendo, digamos, en este distrito judicial. Dos, puede acudir a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo le va a asignar un abogado para que lo represente. Tres, algunos profesionales dentro de nuestra práctica profesional, en ocasiones ejercemos un servicio social y podemos representar a las personas a cero costo. O sea que todavía hay alternativas para que pueda presentarse con una buena representación sin que tenga que generar una erogación económica. Rápidamente, abogado Edgar Humberto, ¿qué falta entonces para que esto sea una realidad? ¿Solamente la firma del presidente? Faltan dos pasos, digamos que paso y medio. Ya fue aprobado entonces en el último debate, el cuarto debate pasa a conciliación. Esto es para que ambas cámaras se pongan de acuerdo en el texto final y ahí pasará a sanción presidencial. Yo creería que antes del 31 de diciembre tendríamos esta ley ya sancionada por el señor presidente. Aquí nos están preguntando, abogado, para terminar, ¿el matrimonio es por iglesia católica o registrado civilmente o cómo sería el tema? Muy buena pregunta. El matrimonio católico es indisoluble. Lo que hacemos los abogados es cesar los efectos civiles del matrimonio religioso. ¿Esto qué significa? Que quedará civilmente soltero, seguirá casado por el vínculo religioso y para eso deberá adelantar la nulidad ante el tribunal eclesiástico. Abogado, ya para finalizar y de manera rápida, si yo me quiero separar de forma unilateral y no tengo plata, solamente ya no quiero vivir con esa persona, es más, puedo creer que es que allí no pude progresar y quiero buscar otras alternativas, ¿qué? Porque no tengo nada que ofrecer, solamente decir adiós. Bueno, pues esa sociedad conyugal se va a liquidar en ceros, como usted muy bien lo dice. No tengo económicamente un patrimonio formado, pero tenemos que mirar si hay hijos porque hay que ofrecer la cuota alimentaria, hay que garantizar esa cuota alimentaria. Y ojo, algo muy importante de esta ley. Si uno de los cónyuges está en una situación muy difícil de salud, económica, etcétera, va a ser necesario regular la cuota alimentaria para él. O Pues, para abogado, ella. muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Telepacífico Noticias y por resolver las dudas, inclusive que nos plantean nuestros televidentes a través de nuestra comunidad. Gracias, abogado. A ustedes muchas gracias y una feliz noche.